Nos encontramos en Nación Marica desde la ciudad de Oruro realizando una entrevista a una compañera trans, a una activista trans de hace muchos años. Nos encontramos con Brígida Felipa Ajata Hinojosa. Brígida es presidenta de OTRAF Oruro, es una mujer activista trans. Brígida, bienvenida a Nación Marica. Buenas noches, estimado Edgar. Agradecerte por este espacio que me estás brindando y feliz también de conocerte, ¿no? Brígida es una mujer de 26 años. ¿Qué significa ser una mujer trans en una ciudad pequeña, de algún modo conservadora, como es la ciudad de Oruro? Yo la verdad esperaba que tal vez iba a existir algún rechazo o algo hacia mi persona, pero ha pasado tranquilamente. Mucho tiene que ver tal vez la forma con las personas que me llevo. También la actitud que yo tengo es un poco tranquila, que yo no bebo, tampoco ando mucho en escándalos o muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que gracias a Dios he pasado tranquila mi transición, mi androgenización, ese proceso de transición, ¿no? Cuando uno está con sus medicamentos, con sus hormonas, llegas a un punto, ¿no? Que ni pareces hombre ni pareces mujer. Simplemente ese estrés que podía ser de esa confusión de que las personas se confundan, ¿no? Al no saber cómo tratarte de varón o mujer, pero algo normal que en ningún momento me han llegado a faltar el respeto, nada. ¿A qué se enfrenta una mujer trans en la ciudad de Oruro? Bueno, las dificultades que podemos tener a veces sería el acceso a información primero, ¿no? Los pasos que tienes que seguir en el tratamiento. Necesitas siempre la ayuda de otra compañera que ya ha pasado por esto. Respecto a la sociedad, yo creo que cada uno tiene que darse también su lugar, ¿no? Que cada uno tiene que darse a respetar. Sí, muchos me ven tranquilo, pero cuando veo un acto de discriminación o algo, o cuando alguien me ataca, yo reacciono. Yo cuando he comenzado a asumirme, yo pensaba que iba a pasar algo, siempre caminaba alerta, siempre con mi celular al tanto, cuando tenía alguna entrevista, reunión o algo para presentar mis documentos, siempre. Y no pasaba nada, todo tranquilo, entonces también yo creo que mucho hace también la forma que tú eres también, ¿no? Como se dice, respetos guardan respetos, o hay que también comportarse o tratar como tú quieres que te traten, ¿no? Los problemas han sido un poco más internos porque al estar con mi tratamiento te vienen unos efectos secundarios que a veces... Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, desde Estados Unidos hasta Bélgica, hasta pues todos los países de aquellos de Latinoamérica que nos escuchan. Cada semana que revisamos nuestras estadísticas se suman más países. Ahora también tenemos radioescuchas en Colombia, tenemos escuchas en Chile, en México, en Brasil, así que agradecemos un montón a todas aquellas personas que nos escuchan a través de nuestro sitio podcast, pero también a aquellas personas que nos siguen y que nos ven a través de nuestras redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto en Twitter, por donde compartimos fragmentitos de las entrevistas para que se enganchen con uno de ellos y puedan pues después disfrutar de la entrevista completa. Hoy tengo el placer inmenso de conversar con una persona que admiro mucho, un gran activista, pero que además ha decidido pues volcar en la comunicación que hace prácticamente su vida y hacerlo a flor de piel. Desde el momento en que hemos conocido a Edgar, pues eso sentíamos desde la entrevista en la que hablamos del programa, desde la otra entrevista en la que charlábamos sobre el libro que acababa de publicar, un libro realmente interesante para conocer cómo referirnos, cómo hablar, pero también cómo entender esta otra realidad de la cual hoy estaremos conversando a través del lenguaje. Y me parece fundamental hacerlo, por supuesto, a través de los medios tradicionales, porque no hay necesidad de dividir, de separar ni de categorizar para conversar sobre la propuesta de Nación Marica de Edgar, de su compañero y de todo el equipo que trabaja conjuntamente en este proyecto desde hace algunos años. Querido Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Saraí, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y bueno, tengo que abrir saludando a todas las maricas, a todas las machorras, a todas las trabas, a todas las reusas, a los orjochis, marimachas, trabas, tracas, a toda la población disidente sexual. Y bueno, acá para lo que desees. Listo y dispuesto. Querido Edgar, vamos a empezar, porque si me hago a la loca y no lo menciono, van a decir, ay, se está haciendo a la loca, no lo quiere mencionar. Cuéntame sobre tus aretes y tu pendiente, ¿es el que le dices al que está acá? Es un topo. Un topo, ok. A ver, cuéntame, ¿por qué lo llevas puesto? ¿Qué significa hoy para ti llevar estos implementos con ese colorido tan hermoso que a muchos nos da envidia? Te cuento que estos aretes son joyas de chola
y claro, este topo también es parte de la indumentaria de las joyas de chola, paceña. Y claro, desde Movimiento Maricas Bolivia y el programa Nación Marica hemos decidido usar estas joyas de chola como parte de nuestra indumentaria, ¿no? Pero no es solamente la indumentaria, ¿no? Al nosotras reconocernos como indias, como cholas, como indígenas, ¿no? Leyendo nuestra memoria histórica, pero también situando nuestro trabajo activista y transversalizando este trabajo con la lucha antirracista, anticlasista, entonces nos interesa un poco también jugar con la estética, ¿no? De la imagen que manejamos en el programa, a partir de estas joyas de chola, que apelan también a una cuestión identitaria en nosotras, ¿no? Como hijas de chola que somos, ¿no? Desde Nación Marica. Pero también hay un sentido así de este ejercicio de travestirnos también, ¿no? Este ejercicio también de interpelar también de repente estos modelos hegemónicos de masculinidad que también se reproducen en el ambiente LGBTIQ, ¿no? También hay que transgredir pues ese tipo de normas también impuestas al interior del movimiento LGBTIQ, ¿no? Entonces, básicamente son esas reflexiones que nos llevan a usar las joyas de chola, las estamos usando en todas las grabaciones que venimos haciendo con Nación Marica en este nuevo ciclo, y también las usamos, claro, como parte de nuestras presentaciones, en algunas otras invitaciones que tenemos, ¿no? Ya para crear también una especie de estética, ¿no? No voy a decir propia, ¿no? Pero una estética ya muy de chola también, ¿no? Como nos asumimos desde Movimiento Maricas Bolivia. Edgar, me interesa arrancar desde este punto, aunque luego vamos a volver a esta temporada nueva de la que me estás hablando, un poco para empezar a despejar conceptos. No digo yo conceptos de forma cerrada o de forma científica, pero sí conceptos que tienen que ver con el contexto de hoy, que evidentemente va marcando también la forma en que dentro de la misma comunidad nos vamos comportando, se van comportando, y por otro lado van reflexionando sobre su propia identidad. ¿Cuál es digamos, la diferencia o las diferencias tajantes entre el movimiento gay y el movimiento marica? ¿Por qué separarse de este movimiento que en algún momento tuvo esa fuerza de, digamos, de independencia, pero de ser, digamos, no digo yo que no es fuerte hoy, pero que estaba un poco más alejado de las instituciones y de lo que hace, evidentemente, que se sigan ciertas normas y que quita un poco ese nivel de libertad de cualquier movimiento social, humano, individual? ¿Cuál es la diferencia y por qué ustedes se separan a través de todos estos términos que en algún momento se consideran completamente insultos y levantarlos como bandera ante el mundo? Ya, mira, nosotras siempre hemos tenido una lectura cuestionadora también de lo gay, ¿no? Porque asumimos primero que lo gay es un ejercicio neocolonial que siempre pasa, ¿no? Es el primer mundo, el norte global, siempre como que impone las categorías, en el caso de lo LGBTIQ, impone las categorías de nominación identitaria a los países sudamericanos, ¿no? Y todos conocemos, ¿no? La historia de la bandera gay, de la palabra gay, de la sigla LGBTIQ, de la agenda que engloba todo el movimiento LGBTIQ, ¿no? Entonces, para nosotras, ese es un ejercicio neocolonial de imposición también en los países tercermundistas y sudamericanos, sudacas, ¿no? Que de repente también reproducimos todo este ejercicio, ¿no? Asumimos también ese gesto neocolonial como propio, ¿no? Y ahí nos olvidamos, claro, de leer nuestra localidad, de mirarnos al espejo, mirarnos a la cara y saber que no somos las gays o los homosexuales blancos del primer mundo, ¿no? No lo somos, ¿no? Ahí para nosotras es importante hacer una lectura más local, ¿no? Por eso usamos la palabra marica, por eso Nación Marica o Movimiento Maricas Bolivia, en este ejercicio precisamente de resignificar el insulto, que es lo que venimos trabajando hace varios años, pero también de generar una enunciación política, disidente, interpeladora, cuestionadora, con estos ejercicios neocoloniales, ¿no? La palabra marica, claro, funciona para nosotras en el entendido de construir esta nominación identitaria, pero también nos permite transversalizar esta nominación identitaria con las otras identidades que nos conforman, ¿no? Hoy marica para nosotras deviene, por ejemplo, en este ejercicio de asumirnos como hijas de chola o como cholas. Hoy marica deviene en este ejercicio de transversalizar nuestra lucha con la lucha antirracista, anticlasista,
ahí muy de la mano, muy reconociéndonos también y situándonos en nuestras identidades indias, quechuas y aymaras, en el caso del movimiento Maricas Bolivia, ¿no? Yo creo que lo gay se instala como gesto neocolonial en los países sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Como una suerte de imposición también, ¿no? Que no solo tiene que ver con asumir la palabra para nominarte identitariamente, ¿no? Sino también tiene que ver con una especie de reproducción de hábitos de lo gay, ¿no? Por eso hoy, por ejemplo, lo gay en el primer mundo y en el norte global está muy de la mano del capitalismo, ¿no? O sea, discoteca para gays, saunas para gays. Hay toda una cultura capitalista, esto del capitalismo rosa, que está enfocada en el gay, sobre todo en el gay, ¿no? O sea, porque también desplaza a las lesbianas, chicos y chicas trans, etcétera, ¿no? Acá se centra en lo gay. Desmontar todo ese aparato también, para nosotras es importante para situarnos desde esta suerte de abrir la identidad, la pluralidad de identidades que nos conforman como individuos, ¿no? Y sobre todo hacerlo desde el margen, ¿no? Hoy hay un gran movimiento LGBTIQ, un movimiento gay consolidado en Bolivia, que ha logrado un avance excepcional en derechos, a diferencia de otros países, y eso lo reconocemos, ¿no? Pero también se está dejando de lado, por ejemplo, el tema indígena, ¿no? El tema cholo, chola, el tema indio, india, ¿no? Entonces yo siento que lo gay no está logrando leer esa localidad que nos conforma como individuos, individuas en Bolivia, ¿no? Entonces, para nosotras ese es el trabajo importante. Tal vez esas son las diferencias, ¿no? Desde Marica, que nos hace sentido a nosotras, porque hemos hecho el ejercicio de la resignificación, se nos es más, no voy a decirlo cómodo, ¿no? Yo voy a usar nuevamente la palabra política, ¿no? Para nosotros funciona más políticamente porque nos permite no solamente interpelar el modelo hegemónico de masculinidad en la sociedad heterosexual, que es hegemónica, sino también interpelar ese modelo hegemónico de masculinidad al interior del ambiente LGBTIQ, que están de reproducción de ese otro modelo, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que venimos haciendo hace varios años. Edgar, lo primero que quiero consultarte en relación a esta respuesta tiene que ver con, digamos, la posición política. Lo político pasa por un tema de reconocimiento, lo político pasa por un tema de gestar digamos, condiciones más cercanas y afables para esta comunidad. Lo político pasa por crear clubes o espacios de diversión para marica y todos los demás términos que mencionabas al inicio. ¿A qué nos referimos con el concepto de lo político desde este otro espacio del cual nos hablas? Para nosotras, el concepto de lo político siempre es un ejercicio de cuestionamiento permanente al poder, ¿no? Y cuando hablamos de ese ejercicio de cuestionamiento al poder, por supuesto que estamos hablando de cuestionamiento al patriarcado, ¿no? El patriarcado como el padre de todas las opresiones, ¿no? Que también nos compete a nosotras como maricas, ¿no? Porque también hemos crecido y nos hemos socializado y nos han educado como hombres con todos los privilegios que tienen los hombres en Bolivia, ¿no? Y en Latinoamérica. Claro. Entonces, este ejercicio de cuestionar, ¿no? Desde lo político que representa para nosotros la palabra marica o esta nominación identitaria, es precisamente cuestionar ese ejercicio de poder del patriarcado, ¿no? Del patriarcado, fugarnos del modelo hegemónico de masculinidad en la que hemos estado todas las maricas, ¿no? Pero también cuestionar ese ejercicio de poder del patriarcado que hoy tiene o está muy acomodado en el caso del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Probablemente haya mucha gente gay que se sienta muy cómoda, ¿no? En un sauna gay, no sé, en un negocio exclusivo para gays, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahí, digo yo, ¿no? O sea, ahí también las tramas con el capitalismo, ya desde el neoliberalismo, son muy fuertes y están haciendo que lo gay, el deseo gay, el placer gay, se vuelva o se instale en el mercado. Y ahí no van a tener cabida las maricas tercermundistas, las de Sencata, las de, no sé, las de Villa Fátima, ¿no? Todas las periféricas, ¿no? Esas otredades que genera lo gay no van a tener cabida en esos espacios. Entonces yo me pregunto cuán democráticos son estos espacios exclusivos para gays, ¿no? O exclusivos para lesbianas, ¿no? Cuando también se van a reproducir ahí matrices de racismo y de clasismo. Y ahí también como maricas, claro, nos interesa cuestionar ese ejercicio de poder, ¿no? Está muy de la mano del patriarcado y del capitalismo, ¿no? Entonces, ese ejercicio permanente de cuestionamiento al poder
es lo que nos mueve, ¿no? Nos mueve de algún modo, alimentar más, engordar más este ejercicio de cuestionarlo Entonces, todo. implicaría que si a la nación marica se le dan ciertos derechos o ciertos poderes, también podría entrar en ese juego de repetir ciertos, digamos, paradigmas de comportamiento y de análisis a sí mismos dentro del mismo círculo, tal como pasó con el movimiento gay. ¿O es necesario que Sí, se sí. mantenga, digamos, en la periferia para que no pierda esas cualidades, vamos a llamarle así, más primarias, ¿no? Más transparentes? Yo creo que sí, o sea, en el caso del movimiento maricas, nos puede pasar lo mismo, ¿no? Si Ujú. nosotras asumimos esos lugares de privilegio y no los cuestionamos, si nosotras, no sé, somos complacientes con los ejercicios de poder y no los cuestionamos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, siempre hemos trabajado desde lo independiente, ¿no? No somos ni del colectivo ni de la Cualibol, y tampoco estamos buscando un cargo en el Estado, ¿no? Aprovechándonos de nuestro activismo marica, ¿no? Si Claro. yo mañana aceptara un cargo en la alcaldía, en la gobernación o en el gobierno central, ya no tendría ningún derecho de interpelar ese poder, porque el ejercicio de poder, la opresión que viene desde el patriarcado, Mm. precisamente viene desde el gobierno central, también, ¿no? Por supuesto, está la sociedad, claro, pero también desde estas instancias de poder, ¿no? Ujú. Entonces, porque te asimilas a ese poder, Mm. eres dócil a ese poder y te vuelves funcional a ese poder, ¿no? Y al partido de gobierno de ese ejercicio de poder, ¿no? Entonces, nosotras como Maricas Bolivia, no estamos buscando un carguito a futuro, ¿no? Por eso seguimos en la autogestión, por eso seguimos Mm. sobreviviendo, y, ¿no? Y hoy puedo decir eso, ¿no? No sé mañana qué pueda pasar, ¿no? Pero por lo menos hoy tengo así como que claras las cosas, ¿no? Y digo, yo no voy a aceptar un cargo mañana, ¿no? Mm. Porque eso sería ser incoherente también a la lucha que venimos planteando desde Maricas Bolivia, ¿no? Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pasa que el ser autosostenible es difícil, Mm. es un riesgo y es un reto para cualquier colectivo, tanto para una persona como para 15. Y en ese sentido entran a jugar no siempre entidades que tienen que ver con el ámbito estatal, sino también entidades que van por el ámbito público o que vienen sobre la base de la fundación o la ONG, por ejemplo, que también viene con ciertos parámetros, ¿no? Sí, nosotras, claro, venimos cuestionando eso todo el tiempo, pero también ahí hay que hacer otro ejercicio, ¿no? Si antes, por ejemplo, las ONGs podían ponerte la agenda, la bandera gay, la sigla LGBTIQ, y hoy tú puedes, digamos, con algunas ONGs, por supuesto que no con todas, negociar eso, ¿no? Y decir, bueno, vamos a aceptar su colaboración porque necesitamos, ¿no? Hacer efectiva también algunas acciones que venimos desarrollando, pero o no vamos a poner el logo, o vamos a poner esto, o no esto, ¿no? O sea, la idea yo creo que es acá también no ser dóciles con todo lo que te ponga la ONG, ¿no? Como parámetro para acceder al financiamiento, ¿no? Yo creo que la idea aquí también es tiene que poner sus condiciones, porque finalmente el trabajo la vamos a hacer nosotras, ¿no? Nosotras vamos a estar en la cancha, grabando en la calle, ¿no? En el mercado, en la plaza, y también, no sé, pues en algún momento tal vez vamos a ser objeto de agresión, ¿no? O sea, todo puede pasar en la calle. Claro. Entonces, creo que también es válido eso, saber que las grandes financiadoras u ONGs para diferentes proyectos no son dioses ni diosas que lo van a imponer todo, ¿no? Nosotras tenemos que poner también nuestras condiciones, porque nosotras somos finalmente las actoras, ¿no? En este proceso, nosotras vamos a poner la cara acá, ¿no? Por Claro. mucha plata que ellas estén poniendo, ¿no? Mm. Entonces también yo siento que tiene que haber ese ejercicio, ¿no? Que no es negociación, sino también por lo menos tratar de generar diálogos en horizontalidad, ¿no? Y poner las condiciones, ya que ellas ponen sus condiciones, bueno, nosotras también ponemos las nuestras, ¿no? Claro. Edgar, ¿qué pasa con los denominativos? Es decir, todo el tiempo te escucho nombrarte como nosotras desde la perspectiva femenina y no, por ejemplo, desde el ámbito más neutral.
¿cómo ustedes como colectivo, digamos, trabajan en el lenguaje que sin duda alguna también construye sociedad y hace evidentemente cambiar la forma en la que pensamos y en la que nos expresamos, un poco como reflejo de lo que pienso? Yo te puedo decir ahorita, ustedes como nosotras, pero quizás luego voy a decir tu compañero en vez de tu compañera, ¿no? Y va a crear como que un cortocircuito y va a quedar como que, bueno, pero no está siendo consecuente con lo que está comunicando porque el género que está usando no es el correcto. Pero es que es re complicado hacerlo además cuando uno no forma parte del colectivo, y hacerlo además de forma súper hipócrita o súper impuesta, digamos, creo que tampoco es un acto de respeto a la misma colectividad. ¿Cómo lo ves? Mira, nosotras usamos el femenino general, ¿no? Por como la sociedad usa el masculino general, ¿no? Okay. O sea, si para la sociedad en general, o sea, bajo el parámetro de la heterosexualidad obligatoria y la heterosexualidad hegemónica, ¿no? Lo masculino funciona como lo general, pero también como lo universal, ¿no? ¿Ve? Son los niños, y ahí se dice que se nombran niños y niñas, ¿no? Claro, lingüísticamente entonces, se maneja así. Sí, entonces lo que a nosotras nos interesa, y lo venimos haciendo desde Nación Marica, siempre ha sido utilizar el femenino como lo general y lo universal, ¿no? Entonces, de ahí un poco desmontas, digamos, ¿no? Estos usos patriarcales también que se traducen en el lenguaje, ¿no? Entonces, claro que nos hemos topado con experiencias en el programa, ¿no? En vivo, yo recuerdo en Radio Líder, ¿no? Algún invitado gay, ¿no? Que le digo compañera o le presento como ella, ¿no? Y me dice, momentito, a mí no me nombres en la, porque yo soy gay y soy hombre, y bueno, en ese momento yo, bueno, ¿no? Te voy a nombrar como el gay, el señor gay, ¿no? Y sucede eso. Entonces, la idea es desmontar también hacia adentro, ¿no? Porque hacia adentro, en lo que nos compete como maricas, como gays, homosexuales, el modelo hegemónico de masculinidad también es la norma, ¿no? Entonces, también tenemos que desmontar eso al interior. Y por supuesto que lo hemos venido haciendo las maricas todo el tiempo, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de los códigos que existen, ¿no? Al interior de las familias, los grupos, las colectividades, ¿no? Entonces, hay un trato siempre, usamos la palabra de mujerearnos, ¿no? Tratarnos en femenino, Mujerearnos. Roberto, Roberta, ¿no? Carlos, Carla, por ejemplo, ¿no? Y ese juego, si bien genera fraternidad, si bien genera, no sé, puede ser una suerte así de afectividad también que funciona como código dentro del grupo, entonces yo siento que es necesario explicitarlo, ¿no? Y ponerlo también en otros espacios de repente, ¿no? Ahora, muchas dirán, pero no, pues lo que ustedes tienen que hacer es usar el neutro ¿no ve? O sea, ellas, compañeres, ¿no? Entonces, que hay mucha gente disidente que lo está haciendo, que está también haciendo su lucha desde el lenguaje, ¿no? Sí. Muy criticada, toda, etcétera, ¿no? Pero a nosotras, claro, nosotras veníamos haciéndolo, recuperando, digamos, lo femenino, instalándonos en lo femenino, como al lugar que siempre se nos ha mandado como maricas, como el lugar abyecto desde siempre, desde donde siempre se nos ha leído, ¿no ve? Porque desde que una es marica, ¿no? Desde niño, niña, niñe, entonces estás en permanente fuga del modelo hegemónico de masculinidad, ¿no? Y siempre te mandan a lo femenino, ¿no ve? Es que tú eres marica, ¿no? Pues que tú eres como ellas, o que lloras como niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ser así súper estricto con el lenguaje, estaríamos diciendo que el mujerearse, digamos, nosotras, el mujerearnos crea, en vez de fraternidad, crea sororidad. Porque si crea fraternidad, estamos cayendo en el mismo juego del frater, de padre, hermano. Sí, estoy completamente de acuerdo con tu cuestionamiento. No sé si usaría la palabra sororidad. Porque es otra pelea. Es otro espacio, ¿no ve? Que tal vez no nos compete tan bien como maricas, no sé. Sí. Yo utilizaría mejor la palabra afectividad, ¿no? Genera afectividad en el grupo, funcionamos en ese código, pero la idea es sacarlo del grupo y politizarlo en otros espacios también, ¿no? Entonces, de ahí que usamos el genérico femenino para nombrarnos y para nombrar a nuestras invitadas también, ¿no? Que a no todas les cae bien, claro, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, digamos. Claro, también tiene que ver con esa imagen de mujer con la que llegas a este momento de cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál es la imagen de mujer que manejas desde el espacio del que vienes, desde donde te han criado hasta lo que ves o hacia lo que quieres ser? Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver con
cómo ustedes como colectivo, como grupo, pero también como espacio de reflexión y de cuestionamiento, se enlaza o se comunica, si es que hay alguna comunicación con el movimiento feminista. No vamos a hablar del movimiento feminista porque sabemos que hay miles de diferenciaciones y especificidades desde el feminismo primario hasta el tecnofeminismo, por ejemplo. Hay una serie de diferenciaciones y de matices interesantes en el camino, pero me gustaría saber, viendo justamente esa línea de mujerearnos, cómo desde esta misma nación hablar, dialogar, si es que hay algo con lo que se puede hablar o dialogar con el feminismo. Yo creo que hay que entender, por ejemplo, que la lucha LGBTIQ y la lucha marica, ¿no? O la lucha disidente, hoy no sería nada sin el movimiento feminista, ¿no? Toda esta lucha LGBTIQ, e históricamente están ahí las pruebas, o sea, nace, ¿no? O sea, bajo cobijo del movimiento feminista, ¿no? Y hoy no tendría que ser la excepción, ¿no? Todos los movimientos LGBTIQ y en nuestro caso el movimiento marica, o sea, tiene que ir de la mano del movimiento feminista, ¿no? Porque el patriarcado, ¿no? Como lo dice la Adriana, ¿no? El padre de todas las opresiones, la Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal, es el sistema de todas las opresiones. La lucha no debe ser individual, digamos, ¿no? Yo no voy a luchar contra la homofobia porque me oprime como marica o como gay y pinchar al patriarcado, ¿no? No voy a incidir, ¿no? La idea es, si acaso vamos a hacer algo juntas, todas, ¿no? Aliadas, de la mano con el movimiento feminista, porque es el sistema de todas las opresiones, ¿no? O sea, el machismo, la misoginia, la homofobia, el racismo y el clasismo también son brazos del patriarcado, ¿no? Entonces hay que entender ese sistema de todas las opresiones como ese gran monstruo, digamos, ¿no? Y claro, ahí nuestra lucha tiene que ser de la mano del feminismo, ¿no? De las compañeras feministas. Por supuesto, respetar mucho sus luchas, sus lugares de trabajo, sus espacios de diálogo y todo, ¿no? Pero no tendríamos que estar al margen, ¿no? Y nosotras como maricas, claro, con nuestras invitadas, con las compañeras, amigas con las que siempre trabajamos, invitamos, están en nuestras reflexiones, estamos entendiendo también esa lucha, ¿no? Y también hacia adentro, ¿no? Como maricas, porque también reproducimos machismos y micromachismos, ¿no? También es el trabajo al interior de nosotras mismas para hacer algo con todo eso, ¿no? De lo que se trata es hoy, en este contexto de tanta violencia machista que vivimos, es también pensar hacia adentro de nosotras mismas, de nuestras colectividades, de nuestros grupos, al interior del movimiento Maricas Bolivia también, por supuesto. Claro. Edgar, uno de los elementos que a mí siempre me ha llamado la atención del trabajo que ustedes hacen tiene que ver con lo visual, por eso arrancaba preguntándote por los implementos que llevas puesto, y en ese sentido, la verdad es que uno de los aspectos por los cuales más se dieron a conocer ustedes, justamente lo contaban en una entrevista cuando charlaban sobre Nación Marica, sobre el programa de radio y el movimiento, era la imagen con la que se enfrentaban al mundo a través de un beso. ¿Cómo analizas un acto como este? Te doy dos espacios de dos hipótesis de análisis que a mí me gustaba mucho pues, jugar con ello porque no me dejaba en el lugar común o en el lugar cómodo de decir, qué bien que hacen o qué fuerte la foto. Por un lado, hablamos de un gesto universalmente conocido como un beso, que evidentemente viene también a representar esa unión entre dos seres humanos, más allá del sexo o del género al cual pertenezcan o se adhieran, pero al mismo tiempo es seguir con esa línea romántica y estilizada que de alguna manera se impone o se conoce del amor, ¿no? Y por otro lado, te pones a pensar, viendo a dos seres humanos de género biológico masculino, de tez morena, indígena, dándose un beso con un aguay en un espacio completamente machista, patriarcal y además con una cierta necesidad de impedir ese acto como es, digamos, pongámoslo así, la ciudad del Alto o cualquier espacio del país, haciéndolo se puede marcar dentro de un acto de rebeldía. Sin embargo, la comunicación, los medios de comunicación, aquellos que replicaron esa imagen, no lo hicieron partiendo de esa mirada rebelde, sino partiendo de esa mirada exótica. ¿Cómo, digamos, nadar entre tantas aguas al mismo tiempo con un acto como este, digo yo, en representación de muchos otros, pero pongo este como ejemplo
porque es que quizás más el público o las personas que nos están viendo y escuchando conocen. Es complicado, ¿no? Porque claro, cuando nosotras hicimos la intervención callejera que se llamó Desandar la Ciudad, hubieron muchos medios que nos buscaron y que querían la primicia en sus estudios, ¿no? Y que querían que reproduzcamos el beso y los aguayos y todo ello, ¿no? Incluso hubo medios que pensaron que nosotras nos casamos, ¿no? Nos buscaban porque pensaron que nos casamos allí en San Francisco, ¿no? Y querían la nota primicia del matrimonio gay, ¿no? Cuando, claro, nosotras claramente para ese momento teníamos cuestionamientos también al matrimonio gay, no al matrimonio como tal, ¿no? Claro, a la institución, institución, claro. Institución, ¿no? Entonces, la idea no era ir medio por medio a aclarar todo eso, ¿no? No, y a replicar el beso. Y a replicar el beso, porque claro, la idea no era hacer funcional también al rating del medio de comunicación, ¿no? Claro, del programa, claro. la revista de la noche, no sé. Claro. Entonces, claro, ahí cuando nos pedían explicaciones o insistían, nosotras les mandábamos las imágenes y la crónica, ¿no? Esa intervención callejera estuvo acompañada de una crónica y básicamente, claro, la crónica como planteaba esos postulados, ¿no? Bueno, postulados entre comillas, porque en realidad era una crónica que apelaba a la sensibilidad, a la subjetividad, pero también a ese cuestionamiento político respecto del amor romántico o a ese otro cuestionamiento político respecto del mundo indígena, ¿no? Y la negación absoluta de la existencia de maricas, machorras y trabas al interior, ¿no? Entonces, claro, mandábamos esa nota y no sé si lo han entendido, ¿no? Porque yo vi que hubo muchos medios y notas de prensa que seguían reproduciendo el amor, ¿no? El amor es amor, ¿no? Este mensaje que yo digo funciona, ya, sí, funciona, ¿no? Porque es válido el amor, ¿no? En todas las mezclas habidas y por haber, ¿no? Pero nosotras no estábamos planteando también eso. Nosotras también, lo que queríamos hacer era politizar, digamos, los afectos y usar el espacio público, ¿no? Creo que eso era importante para nosotras, porque siempre que se hace referencia, digamos, a los afectos o a la intimidad homosexual o transexual, la gente en la hegemonía heterosexual siempre te arrincona al espacio privado, ¿no? Claro. Siempre su cuestionamiento o su palabra siempre es, háganlo al interior de sus cuatro paredes y nadie les dice nada, ¿no? Pero claro, es que la hegemonía heterosexual tiene el derecho, ¿no? Humano, ¿no? Y sobrehumano de poder usar el espacio público, ¿no? Pero nosotras no. Entonces, para nosotras ese era el ejercicio político, ¿no? De también usar ese espacio público, de también ocupar el espacio público con estos afectos, ¿no? Pero sí se malinterpretó, sí se lo llevó por el tema del amor romántico, ¿no? Y ahí también, claro, nosotras tenemos otra postura, ¿no? Porque al interior del movimiento gay, o sea, también se reproducen estas lógicas del amor romántico que terminan en violencia machista, ¿no? Claro. Como al interior del grupo de lesbianas o de chicas trans o chicos trans, ¿no? Todas y todos y todes venimos reproduciendo ese tipo de prácticas y desentendernos o de construir también esas prácticas es un trabajo por hacer, ¿no? Claro, digo, ¿hasta qué punto replicar del acto que estoy segura no fue entendido en su cabalidad, no estaba afectando o quizás disrumpiendo, si se puede decir así, el acto mismo de ustedes, ¿no? Es decir, ¿fue favorable, no fue favorable? En temas de marketing se dice que ninguna publicidad es mala, pero ¿en qué sentido, evidentemente, ustedes como conscientes del acto sienten que va por ahí o que les ha afectado o que no, o que más bien les dio a conocer o les abrió puerta, no sé yo? Yo creo que la respuesta acá, claro, es todo el ataque cibernético de odio que hemos recibido, ¿no? Si bien en ese momento de la intervención hubo gente que nos gritaba maricones, fuera de aquí, no, o sea, no pasaron de eso, nunca hubo golpes, ¿no? Todas salimos ilesas de esa intervención y de esas fotografías que hicimos, ¿no? En el centro de la ciudad. Pero lo que vino después fue todo ese ataque de odio, sobre todo en Facebook, ¿no? Y claro, hubo gente, como te conté alguna vez, que nos llegaban mensajes anónimos amenazándonos de muerte, ¿no? Nos llegaban incluso a nuestros números de celular que habían identificado por no sé dónde, ¿no? Entonces amenazaban con venir a quemarnos en la radio, ¿no? Entonces, y sí hubo miedo, ¿no? Porque nosotras subíamos cada semana a la radio, que estaba en La Ceja, claro, y teníamos en algún momento miedo de que algún loco, loca, no sé,
o lesbodiante o modiante pueda hacer algo, ¿no? Mm. Entonces, todo ese odio desatado, no solamente en redes sociales, porque eso ya no se pudo controlar, ¿no? Eran mensajes así inimaginables, se puede leer, todavía se puede leer hoy esos mensajes. Hay una nota que recuperó todos esos mensajes, ¿no? Desde los mensajes así judio-cristianos de que ya se acerca el dragón de Sodoma, ¿no? Hasta claro, mensajes de los propios movimientos indianistas, indigenistas, que nos negaban, digamos, ¿no? Ustedes no son, ustedes qué van a ser indígenas, ¿no? O sea, los indígenas no son pues maricas, ni lesbianas, ni trans, ¿no? Defendiendo esta lógica del chachahuarmi, digamos, ¿no? Claro. Recibimos ataques de todo lado, incluso de la población LGBTIQ, ¿no? Que planteaban que nuestra lucha no era la que ellos hacían, por supuesto que no es la que No es la hacen ellos. misma, claro. Pero entonces, todo eso, todo ese odio, todo ese hate, bueno, se llama hate ahora, ¿no? Pero todo lo que se desató, ¿no? Pero al mismo tiempo se debatió mucho, ¿no? Eso fue para nosotros la respuesta como que más favorable, ¿no? Si se quiere, ¿no? Que se haya desatado la reflexión, ¿no? Que al interior de cada comentario haya desatado otra discusión. Bueno, estas son indias, pero no pueden ser gays. ¿Por qué no pueden ser gays, no? Y hay gente que hizo su propia reflexión, ¿no? Estas son gays, no, son maricas, no, pero son LGBTs, no, sí. Entonces, todas esas reflexiones a partir de esos mensajes de odio, para nosotras fueron favorables, ¿no? Porque de un modo u otro se estaba discutiendo, ¿no? O sea, pusimos el tema en la mesa y en el espacio público, ¿no? Y eso creo que para nosotras fue necesario, fue político y sigue siendo urgente. Hoy sigue siendo urgente. Tenemos que seguir debatiendo sobre estos temas. La mejor respuesta. Bueno, tomando todo ese contexto del cual hemos hablado en esta primera parte de la entrevista, vamos a aterrizar en Nación Marica. ¿Cómo recibió y cómo ha recibido durante todos estos años la ciudad del Alto y el país y aquellos que les conocen fuera de Bolivia este programa como espacio de lucha, como espacio de batalla intensa, pero también como espacio de tender puentes, ¿no? De hacer puente con cada uno de los invitados que llegan, que no necesariamente tienen que ser parte del colectivo de Nación Marica, digamos? ¿Cómo ha recibido la población? Mira, nosotras, o sea, desde el principio creíamos y decíamos, ojalá estemos llegando a una persona, decíamos, ¿no? Porque también un poco descreídas de a quiénes llegábamos. Claro. Y claro, por las señales de las radios que salimos desde la Ciudad del Alto, que fueron analógicas, sabíamos a qué público podíamos estar llegando, ¿no? Desde Radio Fejuve o Radio Líder, por ejemplo, sabíamos que estábamos llegando a las 20 provincias del Departamento de La Paz, y eso era valioso para nosotras, ¿no? En algún momento trabajamos un gran reportaje radial de 2 horas que se llamó Jihuasa, Nosotras, y tenía que ver con disidencias indígenas, indias, cholas, ¿no? En los contextos rurales, de comunidades rurales, ¿no? Y fuimos a trabajar sondeos, entrevistas en Achacachi, en Huarizata, en Patacamaya, Sicacica, ¿no? Sobre todo el contexto andino, ¿no? Y en Achacachi nos topamos escuchando nuestro programa radial, un reprise de nuestro programa radial donde estábamos comiendo, ¿no? Entonces, eso de algún modo era una respuesta para nosotras, ¿no? Si bien de una u otra forma estábamos llegando, ¿no? Y esa respuesta era tan importante porque veníamos de hacer sondeos y no, pues toda la gente en Achacachi nos decían, aquí no hay maricones, aquí no hay lesbianas, eso es de la ciudad. Eso es del primer mundo, ¿no? Entonces siempre como una sociedad, una cultura como que ajena también, ¿no? A diversidades sexuales y de género. Y esto, claro, se explica porque hay una fuerte presencia de iglesias evangélicas y cristianas, ¿no? Claro. En varias comunidades y ciudades intermedias, ¿no? Entonces eso está generando otra suerte de adoctrinamiento, otro dogma que está reforzando ya el colonialismo de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Lo refuerza más todavía. Y en esa medida se desplaza a todas las que se están fugando de esa heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y ahí, claro, era bien importante, por ejemplo, de por qué nuestro trabajo, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, claro, haciendo este trabajo en Sicacica, en Patacamaya, volvíamos cansadas y frustradas, ¿no? Porque decíamos todo es inútil, ¿no? O sea, aquí sigue como hace 100 años atrás, ¿no? Y es hombre y mujer, heterosexualidad obligatoria, la pareja divina y no hay más, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, claro, nosotras volvíamos cansadas,
pero era importante replantearnos todo, ¿no? Y ahí, claro, llegábamos a muchas conclusiones o reflexiones, ¿no? Donde decíamos que el activismo LGBTIQ se ha quedado en la ciudad, no ha Claro, sido capaz sí. de atravesar la frontera del área rural, ¿no? En el área rural, ciudades intermedias, comunidades, etcétera, hay otra realidad, ¿no? Y hay una realidad muy social y culturalmente de heterosexualidad obligatoria bajo la figura del chachahuarmi, ¿no? La Silvia Rivera Cusicán, que en una entrevista habla, ¿no?, del chachahuarmi como la figura encubridora del patriarcado y de toda la violencia machista que significa todo eso, ¿no? Entonces, apelando precisamente a eso, a nosotras, para nosotras era importante hacer ese trabajo en comunidades indígenas, ciudades intermedias, por lo menos reflejar lo que qué se estaba pensando, ¿no?, al interior de estos espacios, ¿no? Y ahí, claro, como que aterrizamos en otro momento, digamos, ¿no? Y otro momento que nos permite pensar hoy lo que es o lo que vamos a hacer con Nación Marica, ¿no? Un programa que va a ser instalado ya desde la calle, desde el espacio público, ¿no? Y acá hay un ejercicio de toma del espacio público, porque creemos que el espacio público como tal sigue siendo de hegemonía heterosexual, ¿no? Por eso se condena inmediatamente cualquier afecto que sale, ¿no?, de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que hemos pensado un programa ya con grabaciones en mercados, en plazas, en ferias, en calles, ¿no? Todo lo que signifique situarnos en el espacio público, tomar el espacio público, ¿no? Y desde ahí poner en la mesa de discusión reflexiones que tengan que ver con las sexualidades disidentes. Es un cambio radical, porque bueno, el espacio de la radio, ¿no? Y de un estudio de TV o de radio o el que sea, te está igual, digamos, enviando a un espacio privado, a un espacio cerrado donde no puede entrar cualquiera, donde no se escucha pues en ningún tipo de ofensa ni de grito, porque están allí y bueno, nadie les va a hacer daño, pero ¿qué pasa en un espacio público? ¿Cómo manejar la idea, el formato de un programa de radio desde un espacio público? Creo que no solo es transgresorio el salir a la calle, sino el hacerlo con este tipo de temáticas y el ser quizás lo más fiel posible al resultado que se logre de cada uno de estos programas, porque no me vas a decir que lo van a editar, no les vamos a permitir que nos editen nada. Sí, mira, es un desafío también para nosotras, ¿no? Porque primero está el espacio público como tal, ¿no? Instalarnos con joyas de chola, por ejemplo, ¿no? O con compañeras trans, lesbianas en la esquina del mercado, ya es un ejercicio de cuestionamiento al ejercicio social y cultural de la heterosexualidad misma, ¿no? En el mercado, en la calle, en todos los espacios, ¿no? Ahí, claro, ya este ejercicio de cuestionamiento puede provocar todo tipo de reacciones, ¿no? Pero estamos apostando a esto porque creemos que es necesario, ¿no? Ahora, claro, nosotras cuidamos el tema técnico, el tema del sonido y la imagen, una buena calidad de imagen en lo posible, estamos trabajando en eso, y vamos a tratar de ofrecer, bueno, el programa como tal, que va a ser toda una entrevista alrededor de un tema, ¿no? Bueno, sí, los programas van a ser editados porque son programas pregrabados, ¿no? Pero son ediciones básicas, digamos, ¿no? De características, etcétera, ¿no? Pero después las grabaciones son inextensas, ¿no? Y nos interesa mucho esto, y claro, estamos saliendo un poco del formato radio y ahora estamos haciendo programas audiovisuales, pero también recuperando el ambiente sonoro, porque creemos mucho desde ese trabajo en radio que venimos realizando, que lo sonoro también reproduce otro tipo de narrativa, ¿no? Claro. Entonces, situarnos en el espacio público es aprovechar lo sonoro, pero también lo visual de lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, nos ha pasado en algunas grabaciones que, claro, la gente se atraviesa, ¿no? Y no tiene por qué, claro, nosotras no cuidamos, digamos, no pasen por acá, digamos, ¿no? Claro, es No un le espacio ponemos público. barrera. Es un Claro. espacio público, la gente se atraviesa, ¿no? Y eso, claro, va a salir o está saliendo en los programas porque esa es la premisa también, ¿no? Claro. Y ahora, ocupamos el espacio público, pero también desde lo simbólico que representa este espacio público, ¿no? Por ejemplo, ya salieron nuestros programas hechos en la placita al frente del IDIF, y grabamos con compañeras de la Articulación de Mujeres Feministas y Pluridiversas. Y ese espacio, por todos los hechos de corrupción del sistema de justicia frente a los feminicidios, es bien simbólico, ¿no? Claro. Entonces, que las mujeres ocupen ese espacio en las puertas y que manifiesten su reclamo, ¿no? Y su empute y todo lo que quieren decir, entonces ya es
ya es para nosotros un acto político, ¿no? De cuestionar también ese ejercicio de poder. Hicimos otra grabación en la Plaza Baroa cuestionando precisamente la exaltación del nacionalismo a partir del Día del Mar y de la figura del héroe, ¿no? Y dónde diablos entramos las maricas, ¿no? Frente a este sistema que reproduce el patriarcado mismo, ¿no? Entonces invitamos a la presidenta del colectivo TLGB, a Rodolfo Vargas, ¿no? Y ahí reflexionamos sobre ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo nos llega a nosotras toda esa educación patriarcal, que es civismo, que es patriotismo, que es nacionalismo, ¿no? Entonces, y ahí, claro, hay muchos cuestionamientos y el espacio da para eso, ¿no? O sea, porque es un cuestionamiento no solamente al espacio como tal y a lo que representa, sino también a lo que se está construyendo o pensando como ciudad, como nación, como Estado, desde ese ejercicio patriarcal, ¿no? Que es lo que venimos haciendo ya hace varios años, ¿no? Claro. Pero esta vez en imagen, en audiovisual, y está dando resultado. Nosotras estamos contentas con lo que está pasando, ¿no? Qué bien, Edgar. Yo te felicito y me alegra muchísimo haber conversado contigo y que me hayas dado el dato que ya están emitiéndose, ¿verdad? Los programas, para también compartirlos acá a través de nuestra entrevista y hacer el enlace directo para que el público pueda seguirlos, aquellos que no los conocen o que no los siguen a través de su fanpage, y que también, pues, si se los encuentran un día en la calle en medio de filmación, pues sepan qué está pasando, de qué están hablando y hacia dónde va el trabajo que están realizando ustedes. La verdad es que te admiro muchísimo y mil gracias pues por abrirte acá y por llegarte hasta este espacio en el que modestamente intentamos pues abrir nuestros modos de pensar, intentamos cuestionarnos, también nos equivocamos, decimos compañeros en vez de compañeras, y creo que es parte de todo proceso de crecimiento. Te agradezco a ti, Saraí, por el espacio siempre. Gracias por tomarnos en cuenta a Nación Marica, Movimiento Maricas Bolivia. Y bueno, para lo que desees, igual nuestro espacio está disponible. Genial, muchísimas gracias. Invitamos al público entonces a que los sigan y nuevamente reitérame, Edgar, los días en los que son emitidos los programas y la frecuencia radial, si también siguen saliendo en radio con el audio. Ya, mira, ahora estamos saliendo por el canal de YouTube que se llama Movimiento Maricas Bolivia. Nuestros programas salen entre miércoles y jueves cada semana, y cada semana es un programa distinto en un espacio distinto de la ciudad, El Alto o La Paz. Por el momento no tenemos emisora radial, pero también pensamos hacer de este material un podcast, ya sea para medios digitales o a futuro, ¿no? Hacer un convenio con alguna emisora para poder emitir también la parte sonora, ¿no? Que también nos interesa trabajar, por supuesto. Así que las invitamos. Estamos en Facebook como Movimiento Maricas Bolivia, igual en YouTube, Movimiento Maricas Bolivia, y para lo que deseen. También si hay gente que desea plantear una discusión al interior de la grabación, adelante, nosotras nos aperturamos a todo, ¿no? Genial, excelente. Bueno, y si quieren también formar parte del movimiento, pues lo pueden hacer a través del contacto directamente contigo. Sí, igual, si desean formar parte del movimiento, colaborar con nosotras, no sé, ¿no? Igual como Movimiento Maricas Bolivia, o en Facebook yo estoy como Edgar Solís Guzmán, ¿no? Y yo atiendo personalmente también preguntas, no sé, invitaciones, ¿no? A todo lado. Lo que sea, excelente. Gracias. Genial, gracias a ti, Edgar, te agradezco. Les invitamos a seguirles a través de redes sociales y por supuesto a continuar con nosotros en cada uno de nuestros podcasts en vivo a través de nuestra página de Facebook y de nuestro sitio en Spotify. Regresamos en la próxima con nuestro siguiente invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica, organizada por supuesto por el Movimiento Maricas Bolivia. Un programa que tiene que ver precisamente con la reivindicación de nuestras identidades indias, indígenas y cholas,